A continuación vamos a ver el dominio de algunas funciones. Vemos como primer caso a una función racional. Esta es una función racional porque está conformada por una fracción, como ustedes pueden observar acá. Y en una fracción racional, al haber una fracción, tenemos que tener mucho más cuidado en el momento de querer hallar el dominio. Recordemos que el dominio consiste en encontrar los valores que debe tomar la variable x para que f de x pueda existir. Entonces, aparentemente todo parece que funciona. Veamos si es así por simple inspección. Si colocamos que el valor de x, por ejemplo, le asignamos el valor de 2, podemos encontrar un valor para f de x. Veamos si es así. Entonces, f de 2 debería ser igual a 2 sobre el valor de 2 menos 1. Si hacemos la operación del caso, podemos observar que arriba sale 2, abajo sale 1 y 2 entre 1 sale 2. No hay duda que para el valor de 2, f de x sí existe. Si le damos otro valor a x, como por ejemplo, x podría ser el valor de 0. Bueno, si x fuera 0, entonces veamos si existe f de 0. Para poder ver eso, lo único que vamos a hacer es reemplazar en vez de la x por el valor de 0. Al hacer el reemplazo de x por 0, arriba sale 2, abajo sale menos 1, y no hay duda que encontramos el valor de menos 2. Pero si nosotros reemplazáramos de repente el valor de x por un valor que sea distinto de 0, por ejemplo, ¿qué pasaría si colocamos el valor de 1? Entonces, habría que averiguar si f de 1 existe en esta expresión. Y si acá colocamos 1 y acá colocamos 1, acá encontramos nuestro primer inconveniente. ¿Por qué? Porque este 1 menos 1 es 0. Y nosotros sabemos que cuando en el numerador tenemos un número distinto de 0 y el denominador es 0, esta operación no se puede realizar. Entonces, esto me hace ver que si yo quisiera hacer un análisis de esta función, el denominador ya tiene una restricción. ¿Cuál es la restricción? Es que el denominador no puede ser 0. Por ese motivo, para poder resolver este tipo de ejercicios, más que estar haciendo un tanteo, lo que se hace es restringir el denominador. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer de esta manera. Si bien es cierto, estos valores me han servido para ver qué es lo que pasa con la función, lo que yo voy a hacer a continuación es lo siguiente. X menos 1 debe ser diferente de 0, porque hemos visto que el 0 era el inconveniente. Entonces x debe ser diferente de 1. ¿Con esto qué me están dando a entender? Me están dando a entender que x puede ser cualquier valor, pero esta es una restricción. Y al ser una restricción, me están diciendo que no puede tomar este valor. En conclusión, el dominio de la función debería ser el siguiente. Debería ser cualquier número real. Cualquier número puede tomar x, 5, 7, 1 medio, 8, menos 10, 2 tercios, raíz de 3, pero no debe tener el valor de 1. Por lo tanto, se lo tenemos que quitar. Y entre llaves colocamos justamente ese valor de 1 que no puede ser. Si ustedes observaran en la parte inferior se observa la gráfica de esta función. Y en la gráfica también podemos llegar a la misma conclusión. Cosas que podemos resaltar de su gráfica. Hay un par de líneas punteadas, como esta línea azul, que representa una asíntota que se llama asíntota vertical. Y tenemos otra línea punteada que está encima del eje X. Bueno, en realidad detrás del eje X, yo lo he hecho visible para que sepan que acá hay otra asíntota. Entonces, estas curvas lo que hacen es acercarse a ambas líneas, pero no las cortan. Entonces, si yo quiero hallar el dominio de esta función, gráficamente recordemos lo siguiente. Si yo tomara un punto de la curva, definitivamente ese punto de la curva le va a corresponder un valor en el eje X, como este. Si ese punto de la curva lo tomamos por acá, el valor que le corresponde al eje X debería ser este de azul. Entonces, eso quiere decir que en este primer tramo, si nosotros vamos moviendo el punto negro, el punto azul se va a mover sobre el eje X hasta llegar hasta antes del 1. ¿Y por qué hasta antes del 1? Porque esta curva no logra intersectar la línea azul. Por lo tanto, puede asumir cualquier valor que debe estar en el eje X antes de 1, pero jamás debe ser el valor de 1. Claro, siempre y cuando analice este pedazo de la gráfica. Si analizo el pedazo de la gráfica que está a la derecha y tomamos, por ejemplo, este punto de la curva,
este punto de la curva le corresponde este punto del eje X. Y si tomamos otro punto de la curva, esto le corresponde otro punto en el eje X. Por lo tanto, si analizamos esta parte derecha y hacemos lo siguiente, este puntito negro se empieza a mover, el punto azul en el eje X también se empieza a mover. Lo que sí va a ocurrir es que cuando se acerca el número 1 por la derecha, o sea, por este lado, esto nunca va a llegar a ser 1, puesto que esta curva jamás toca o corta a la línea azul. Por ese motivo decimos que de acá para acá se comporta a partir del 1, bueno, después del 1 hasta el más infinito. En conclusión, ¿qué podríamos decir? Que la variable X puede tomar cualquier valor, pero el único valor que no se le puede tomar es cuando X toma el valor de 1, porque por ahí no hay ningún punto de intersección entre la curva con la línea vertical. Por eso encontramos el mismo dominio. A continuación, vamos a ver una función que se llama la función valor absoluto. Bueno, esta función valor absoluto también podemos hacer una inspección dándole valores a la variable X para ver qué es lo que pasa más o menos. Por ejemplo, si al valor de X se me ocurre asignarle el valor de 3, yo puedo ver si es que existe f de 3. Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar el número 3 en la función en vez de la variable X y ver cuánto sale si es que encontramos algún valor. 3 menos 2 es 1, su valor absoluto es 1 y 1 más 1 es 2. No hay duda, encontramos un valor. Probemos otro. ¿Qué pasaría si X, por ejemplo, tomara el valor de menos 1? Bueno, si el valor de X fuera menos 1, habría que calcular entonces ahora qué es lo que sucede cuando X vale menos 1. Si esto es menos 1, esto es menos 1. Si esto es menos 1 con menos 2 sale menos 3. Su valor absoluto es 3 y 3 más 1 me da como respuesta 4. Bueno, parece indicar que yo le puedo seguir asignando diferentes valores a X y esto va a funcionar. ¿Cómo podríamos de alguna manera justificar que esto va a ser así? Bueno, para eso recordemos un poco la definición del valor absoluto. Si tenemos en cuenta un poco la definición del valor absoluto, me parece que podemos llegar a la respuesta. Entonces, borremos un ratito estos valores que hemos asignado a la variable X y recordemos un poco la definición del valor absoluto. Si f de X es el valor absoluto de X menos 2, por definición, entonces este valor absoluto de X menos 2 puede ser o X menos 2 o menos X más 2. ¿Cuándo será X menos 2? Cuando el valor de X menos 2 sea mayor o igual que 0. ¿Y cuándo será menos X más 2? Ya, eso va a ocurrir cuando el valor de X menos 2 sea menor que 0. Digamos que si esto nosotros lo simplificamos para verlo mejor, debería ser así. Si este menos 2 pasa a la derecha y pasa a sumar, entonces obtenemos que el valor de X debe ser mayor o igual que 2. Y si este menos 2 lo paso a la derecha, vamos a observar que X va a ser menor que 2. Y de una vez lo escribo así. Así que, si esto lo queremos analizar de una manera mucho más concisa, más algebraica, debería ser así. Si nosotros consideramos que el valor de X es mayor o igual que 2, entonces la función f de X se va a comportar de la siguiente manera. Este valor absoluto será reemplazado por este valor que sería X menos 2, al cual le vamos a asignar el valor de 1. Entonces si esto nosotros lo reducimos, obtenemos que la función f de X sería X menos 1. En conclusión, es un polinomio de primer grado. Así que si X toma el valor más grande que 2 o de 2 hacia adelante, este debe ser la función que tiene que trabajar, que justamente se ve en este lado de la gráfica. O sea, la gráfica de f de X igual a X menos 1 es a partir desde el número 2 hacia adelante, esta línea recta que ustedes ven hacia arriba. Bueno, entonces, y como este es un polinomio, cumple para cualquier valor de X. Y en este caso para cualquier valor de X que sea mayor o igual al número 2. Si más bien el valor de X fuera menor que 2, entonces f de X ahora se comporta de la siguiente manera.
Si fuera menor que 2, el valor absoluto debe ser menos x más 2. Sí, si a eso le sumamos el valor de la unidad, entonces f de x al final sería menos x más 3. Este es el valor de la función. Y me está diciendo que debe comportarse así cuando x es menor que 2, y eso se ve en la gráfica. Esta es la línea que la representa. Y como esto también es un polinomio de primer grado, eso significa que para cualquier valor de x que nosotros le demos, también va a cumplir, en este caso para cualquier valor que sea menor que 2. Por lo tanto, si juntamos estos dos y sabemos que en ambos casos salen polinomios distintos, pero son polinomios, podemos asegurar que el dominio de esta función son todos los reales. Si nos vamos a su gráfica, que es lo que ustedes ven en la parte inferior, podemos encontrar lo siguiente, que para este valor de x, o mejor dicho, para este punto de la gráfica, encontramos un punto en el eje x. Igualmente, si este punto se mueve y lo colocamos acá, encontramos un valor en el eje x. Entonces, podríamos decir lo siguiente. A medida que este punto se va moviendo en la curva, el punto azul, que es el punto que representa el dominio, va recorriendo todo el eje x. Y en consecuencia, si todo esto se recorre, podemos asegurar que el dominio es todos los reales. Así que en este ejercicio, yo puedo decir que el dominio de esta función es todos los reales. Si nos vamos ahora a la siguiente función, es otra función racional, que tiene alguna similitud con el que está acá en A. Pero la diferencia sustancial, ¿cuál es? Es que en el denominador ya el polinomio no es de primer grado, sino de segundo grado. Podríamos asignarle valores a x para ver qué es lo que pasa, pero con la experiencia que hemos tenido en el ejemplo A, creo que eso ya no es necesario hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vemos que en el numerador no le podemos asignar ningún valor, puesto que no tenemos ni siquiera la variable. En el denominador sabemos que no debe ser 0, entonces busquemos la restricción. X cuadrado más 1 debe ser diferente de 0. Así que x cuadrado debería ser diferente de menos 1. Y acá podemos sacar una primera conclusión. Que no hay ningún valor de x real que elevado al cuadrado me pueda dar menos 1, porque sabemos que los números elevados al cuadrado deben salir o positivos, o en el peor de los casos sale 0. Así que acá no hay ningún valor de x que haga que esto sea verdad. En consecuencia, no hay ninguna restricción. Y al no haber ninguna restricción, yo puedo asegurar en este ejercicio que el dominio debe ser todos los reales. Por lo tanto, el dominio de esta función debe ser los reales. Con esto nos estamos asegurando de que no hay ningún valor de x que haga que esto se convierta en 0. También por inspección podría darme cuenta que esta expresión, si bien es cierto, no puedo asegurar, o sea, si yo miro esta expresión que está en la parte de abajo, esta es una expresión que yo puedo asegurar que es positivo. ¿Y cómo yo sé que es positivo? Porque podríamos hacer lo siguiente, o sea, acá podríamos hacer este análisis. X cuadrado es mayor o igual que 0, por definición, en los números reales, y podemos asumarle una unidad a ambos miembros de la desigualdad, y encontramos que x cuadrado más 1 debe ser mayor o igual que 1. Y definitivamente, si este es lo que yo estoy analizando, es un número que es más grande que la unidad. Y si es más grande o igual a la unidad, nunca podría ser 0. Bueno, es otra forma de poder decir que en el denominador no hay ningún tipo de restricción. Si miramos la gráfica que encontramos en la parte inferior, en la gráfica podemos observar también lo siguiente. Tomemos un punto de la curva y vemos que acá se encuentra un punto que toma en el eje X. Si ese punto lo colocamos en otra posición, observamos que eso también se encuentra un punto en el eje X. Entonces, en base al análisis que hemos hecho en ejemplos anteriores, incluso con este tipo de líneas que sabemos que es una asíntota, ya sabemos que la curva jamás la va a cortar. Entonces, si este punto negro se empieza a mover sobre la curva, el punto azul también se puede mover sobre la línea horizontal. Y observamos de que está barriendo todo el eje X. Por lo tanto, como el dominio consiste en hallar todos los valores que toma la variable X, podemos concluir también, en base a la gráfica, que el dominio de esta función son todos los reales.